la selva de Vietnam. Con el comienzo del Tet, el Año Nuevo Lunar, en Vietnam del Sur el 31 de enero de 1968, el ejército norvietnamita y el Vietcong lanzaron una ofensiva a gran escala contra las fuerzas survietnamitas y estadounidenses. La ofensiva del Tet fue una acción en la que se lanzaron ataques simultáneos en la mayoría de las ciudades de Vietnam del Sur, entre ellas su capital, Saigón. Al tiempo que los enfrentamientos se intensificaban en todo el país, un grupo comando fanático del Vietcong irrumpió en la embajada estadounidense en Saigón. Los soldados de ambos bandos luchaban con ferocidad y a fuego cerrado. Los soldados estadounidenses y survietnamitas debían apelar a su arrojo para superar una y otra vez los aguerridos focos de resistencia comunista. La ofensiva del Tet fue el primer ataque convencional de importancia lanzado por la guerrilla norvietnamita contra el ejército de Estados Unidos, la fuerza militar más moderna y mejor equipada en el mundo. El resultado de esta ofensiva alteró el curso de la guerra de Vietnam. Para el general norvietnamita Vo Nguyen Giap y el general estadounidense William Westmoreland, la ofensiva del Tet fue un choque de guerreros determinante. La primera fase del conflicto de Vietnam comenzó en otoño de 1945, cuando las fuerzas francesas que habían gobernado Indochina retornaron para reclamar el poder. Pero pronto se enfrentaron a la amenaza de los vietnamitas comunistas o Viet Minh. El Viet Minh resultó victorioso en la guerra contra los franceses tras derrotarlos en la prolongada batalla de Dien Bien Phu en mayo de 1954. 2 meses después, durante los acuerdos de paz de Ginebra, se decidió dividir Vietnam a la altura del paralelo 17 en 2 estados independientes, Vietnam del Norte con su capital en Hanoi y Vietnam del Sur cuya capital sería Saigón. Ho Chi Minh, el líder del Viet Minh comunista, se hizo con el control de Vietnam del Norte. Ngo Dinh Diem encabezó el gobierno anticomunista de Vietnam del Sur. El gobierno de Hanoi estaba decidido a reunificar Vietnam, pero bajo una autoridad comunista. Con este objetivo, un grupo de exmiembros del Viet Minh permanecieron de incógnitos en Vietnam del Sur y se convirtieron en el Vietcong. El presidente Dwight Eisenhower brindó su apoyo a Diem, temeroso ante la posibilidad de que un Vietnam reunificado bajo un gobierno comunista se tornase en una amenaza para el resto del sudeste asiático. Hacia finales de 1954, Estados Unidos había enviado asesores militares a fin de que entrenaran a las recién creadas Fuerzas Armadas survietnamitas. 3 años después, impulsados por el gobierno de Hanoi, el Vietcong reinició sus actividades guerrilleras en las zonas rurales de Vietnam del Sur. El gobierno de Diem impuso medidas draconianas para combatir al Vietcong, pero esta política produjo malestar entre la población y condujo a un intento de golpe militar en 1960. Estados Unidos respondió incrementando a 900 el número de asesores militares hacia el final de ese año. En enero de 1961, los norvietnamitas formaron el Frente de Liberación Nacional o FLN en el sur de Vietnam. Su objetivo era derrocar al régimen de Saigón. Como represalia, el presidente John F. Kennedy declaró que Estados Unidos ofrecería todo su apoyo a Vietnam del Sur en su intento por vencer la amenaza comunista. Tras este anuncio, el ejército estadounidense envió a Vietnam las primeras unidades de apoyo. En febrero de 1961, el ejército estadounidense estableció una base de operaciones en territorio vietnamita y hacia el final de ese año ya operaban en el país más de 9.000 funcionarios militares estadounidenses. En medio de un creciente clima de incertidumbre en lo político, Diem murió asesinado en noviembre de 1963. Su régimen había sido el primero de muchos gobiernos débiles y corruptos que entorpecieron los esfuerzos de Estados Unidos en Vietnam. En enero de 1964, el general Westmoreland llegó a Vietnam con el cargo de comandante en jefe de la Unidad de Asistencia Militar estadounidense. Cuando Westmoreland asumió el control de la unidad, el Vietcong parecía dominar la mayor parte de las zonas rurales en Vietnam del Sur y superar al ejército survietnamita. El incidente decisivo tuvo lugar en agosto de 1964 cuando varias naves de patrullaje norvietnamitas atacaron al destructor Maddox en el Golfo de Tonkin.
Estados Unidos respondió de inmediato con ataques aéreos sobre las bases navales y las instalaciones petrolíferas de Vietnam del Norte. El presidente Lyndon Johnson declaró que Estados Unidos atacaría una vez más y le comunicó a sus aliados: apelaremos a todos los recursos en nuestras manos para defender su libertad. Afirmó para calmar al público que Estados Unidos no participaría directamente en la guerra. Sin embargo, el incidente de Tonkin decretó el ingreso verdadero de Estados Unidos en su larga y agonizante guerra no declarada contra Vietnam. Un año después, la situación empeoró luego de que Giap le ordenara al Vietcong atacar objetivos estadounidenses, en este caso las bases aéreas alrededor de Saigón. Estos ataques obligaron a Estados Unidos a involucrarse de lleno militarmente, lo que se materializó el 8 de febrero de 1965, cuando se lanzó la Operación Trueno contra objetivos específicos en Vietnam del Norte, con el fin de disuadir a sus líderes de colaborar con el Vietcong. Westmoreland exigió el despliegue de 2 batallones de infantería estadounidenses para proteger la importante base aérea de Da Nang. Un mes después de ponerse en marcha la Operación Trueno, los infantes de marina estadounidenses pisaron la costa de Vietnam. Estados Unidos había enviado por primera vez tropas de combate terrestre a Vietnam. Pero la operación fracasó y, peor aún, los soviéticos y chinos aprovecharon este fracaso para apoyar materialmente al régimen de Vietnam del Norte. Aparte de condenar la intervención estadounidense en Vietnam, soviéticos y chinos suministraron armas, equipos y ayuda económica al gobierno de Hanoi. A mediados de 1965, Ho Chi Minh y Giap, su líder militar, coincidieron en la idea de que solo se podía unificar un Vietnam comunista si se contaba con el apoyo total del ejército norvietnamita. A causa de las derrotas del ejército survietnamita, el general Westmoreland le solicitó al gobierno de Estados Unidos una política militar más agresiva. El presidente Johnson aceptó su petición y ordenó el envío masivo de tropas. Hacia 1967, Estados Unidos había elevado su contingente militar en Vietnam a casi 500.000 de hombres. El número de efectivos militares aumentó con la llegada de soldados de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Tailandia, cuyos gobiernos también deseaban evitar el avance del comunismo en el sudeste asiático. Westmoreland creía estar ganando paso a paso la guerra. Las fuerzas occidentales contaban con tecnología y recursos superiores y aplicaban una agresiva política de búsqueda y destrucción que estaba causando innumerables bajas en el Vietcong. Sin embargo, Giap no se consideraba un hombre derrotado. Por el contrario, planeaba derrotar a Westmoreland lanzando un ataque simultáneo en todo Vietnam del Sur. El resultado de este enfrentamiento dependería en gran medida de la habilidad militar y la experiencia de ambos comandantes. Vo Nguyen Giap nació en 1912 en el seno de una familia de campesinos de la provincia de Quang Binh, en el centro de Vietnam. Durante su difícil infancia trabajó en los arrozales para ayudar a su familia. Pero los padres de Giap hicieron muchos sacrificios para poder enviar a su brillante hijo a estudiar a Hue. En 1933, luego de estudiar en prestigiosas instituciones regidas por franceses, se graduó en la Universidad de Hanoi y tiempo después comenzó a impartir clases en una escuela de la ciudad. A los 23 años de edad, Giap se convirtió en un apasionado miembro del Viet Minh luego de conocer a su líder Ho Chi Minh. En 1937, los franceses lo arrestaron y encarcelaron por sus actividades. 3 años después, Giap salió de prisión y se marchó a China, donde recibió entrenamiento militar de los comunistas, con los que luchó contra los japoneses que amenazaban con invadir China. Mientras Giap luchaba contra los japoneses, los franceses acusaron a su esposa e hijo de traidores y los encarcelaron. En 1941 ambos murieron en prisión y la cuñada de Giap fue ejecutada acusada de terrorista. Giap juró vengar sus muertes. En 1943, Giap regresó a Vietnam y Ho Chi Minh le encomendó la tarea de formar el brazo armado del Viet Minh.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, los franceses reclamaron su antiguo estatus colonial en Indochina y estaban dispuestos al principio a concederle una autonomía limitada a la región, pero no estaban preparados para renunciar a su dominio sobre Indochina. Ho Chi Minh no renunciaba a la idea de expulsar a los franceses y Giap se disponía a reagrupar y entrenar a sus fuerzas. En 1949, Giap emprendió una feroz campaña militar contra los franceses, que culminó con una brillante victoria en Dien Bien Phu en 1954. Ese mismo año, Giap fue nombrado ministro de Defensa de la recién creada República Popular de Vietnam del Norte. Después coordinó la guerra de guerrillas contra las fuerzas survietnamitas y estadounidenses. Hacia 1968, Giap estaba convencido de que había llegado la hora de alterar radicalmente el equilibrio del poder en Vietnam. William Charles Westmoreland nació en Carolina del Sur en 1914. Cumplió su sueño de infancia de ser soldado al ingresar en la Academia Militar West Point, donde se recibió de cadete en 1932. Tras su graduación fue asignado a la unidad de artillería. Westmoreland ya era capitán para el momento en que los japoneses atacaron Pearl Harbor en diciembre de 1941. Durante la guerra, Westmoreland demostró ser un oficial talentoso al comandar batallones de artillería en las campañas de Sicilia e Italia en 1943 y 1944. En su calidad de teniente coronel, a los 30 años, Westmoreland tuvo bajo su mando un regimiento de artillería durante el avance aliado en el noroeste de Europa. Después de la guerra, fue nombrado comandante en jefe de una división de infantería y luego pasó a ser instructor en la Academia de Guerra del Ejército estadounidense. En 1950, Westmoreland estaba a cargo del regimiento de paracaidistas 187 que entró en acción durante la Guerra de Corea. Una década más tarde, el mayor Westmoreland estaba a la cabeza de la División 101 Aerotransportada y luego del cuerpo de paracaidistas antes de ser promovido a teniente coronel. En 1964 se convirtió en miembro del Cuerpo de Asistencia Militar Estadounidense Vietnam, del que sería comandante general 6 meses después. Para enero de 1968, Westmoreland y Giap estaban a punto de enfrentarse en una lucha que a todas luces parecía inclinarse a favor de Westmoreland. Vo Nguyen Giap, el jefe militar de Vietnam del Norte, contaba con una estrategia definida para conquistar Vietnam del Sur. Su estrategia estaba inspirada en los 3 principios de la guerra de guerrillas formulados por el líder comunista chino Mao Zedong. La primera fase consistía en crear unidades militares entre los campesinos, la segunda en ejecutar ataques furtivos contra las fuerzas del gobierno y evitar enfrascarse en batallas a gran escala. La tercera y última etapa consistía en llevar a cabo una guerra convencional y, en última instancia, derrocar al gobierno opositor. Hacia finales de 1967, Giap había ejecutado con éxito las 2 primeras fases en Vietnam y se disponía a lanzar un ataque convencional a gran escala en Vietnam del Sur. Giap estaba convencido de que este era el momento ideal para iniciar la fase final y aplastar el régimen de Saigón. Pero primero debía hacerles creer a los estadounidenses que les iba a ser imposible ganar la guerra y que debían retirarse. La estrategia de Giap era luchar simultáneamente en 3 frentes: político, militar y diplomático. La lucha en el frente político buscaba ganar el apoyo de la gente de Vietnam del Sur al tiempo que minaba el poder del gobierno de Saigón. El elemento militar tenía como objetivo infligir un gran número de bajas en el ejército estadounidense y en sus aliados. El factor diplomático buscaba lograr que la comunidad internacional rechazara las actividades militares estadounidenses y propiciar un sentimiento en contra de la guerra dentro de Estados Unidos. En julio de 1967, el alto mando comunista de Vietnam del Norte y del Sur se reunió en Hanoi.
revisaron su estrategia de batalla y reconocieron que era necesario hacer ciertos cambios. Durante los últimos 2 años, las agresivas tácticas del general Westmoreland habían causado un número importante de bajas en las fuerzas de Giap, lo que había minado la moral de sus hombres. A pesar de estas derrotas, Giap estaba decidido a tomar la iniciativa militar. Su objetivo era tomar por sorpresa a los estadounidenses y a sus aliados mediante una nueva estrategia. Su idea era lanzar una ofensiva a gran escala, pues consideraba que un ataque de esta magnitud provocaría un alzamiento popular en Vietnam del Sur. Para lograr el efecto sorpresa, la ofensiva se llevaría a cabo al inicio del Festival del Tet o Año Nuevo Lunar Vietnamita, es decir, el 31 de enero de 1968. Pero primero Giap planeaba asaltar la base militar de Khe Sanh, en el sur de la frontera, con el objetivo de distraer a los estadounidenses. Su intención era hacerle creer a Westmoreland que deseaba infligirle una derrota similar a la infligida contra los franceses en Dien Bien Phu. Giap se valdría del Festival del Tet para atacar simultáneamente las principales ciudades de Vietnam del Sur, entre ellas Saigón y Hue, y 80 aldeas en ese país, con lo que exigiría al máximo a las fuerzas aliadas. Saigón era un objetivo clave. Giap estaba convencido de que un ataque contra la capital debilitaría al gobierno de Vietnam del Sur. Al mismo tiempo, una ofensiva de esta clase llamaría la atención de los medios de comunicación internacionales, quienes difundirían los horrores de esta guerra, lo que socavaría gradualmente el apoyo a los Estados Unidos. Las tropas de Giap se prepararon durante 6 meses para la ofensiva. Hacia enero de 1968, los soldados norvietnamitas conocían en detalle el plan que debían ejecutar. Antes de lanzar la ofensiva, los hombres de Giap debían ocupar sus posiciones con la mayor cautela y en un tiempo preestablecido. Las tropas que llevarían a cabo el ataque sobre Saigón se agruparon en los túneles del distrito de Cu Chi, a unos 32 kilómetros al noroeste de Saigón. A esta compleja red de túneles se le conocía como el Triángulo de Hierro. Su construcción había tomado más de 20 años. Para 1968, la obra se había convertido en un laberinto de túneles y cámaras de varios pisos en los que podían vivir unidades enteras del Vietcong. Cada complejo de túneles contaba con un cuartel general, cámaras para las municiones y los pertrechos, dormitorios, cocinas e incluso hospitales. Desde estos túneles, los grupos de asalto de Giap se trasladaron a sitios en Saigón antes de lanzar la ofensiva del Tet. Giap desplegó 20.000 soldados del ejército norvietnamita para el ataque contra la base de los infantes de marina estadounidenses en Khe Sanh. Para la primera oleada de la ofensiva, Giap dispuso de casi 70.000 soldados. Como fuerza de apoyo contaba con casi 350.000 reservistas. Giap carecía de armas blindadas como tanques o artillería. Pero confiaba en lograr el efecto sorpresa, un factor vital, al atacar con rapidez y propinar a los estadounidenses un golpe psicológico fatal. Los estrategas estadounidenses, entre ellos Westmoreland, también se reunieron a mediados de 1967 en Honolulu para discutir acerca de Vietnam. Pero a diferencia de los líderes comunistas en Hanoi, los militares estadounidenses llegaron a la conclusión de que no debían cambiar su estrategia. Desde comienzos de 1966, el alto mando estadounidense había ejecutado una política de ataques en 2 flancos. El ejército de Vietnam del Sur se encargaba de la seguridad en las áreas urbanas y su principal cometido era la pacificación, al tiempo que las fuerzas estadounidenses operaban en las provincias. En estas zonas, Westmoreland llevó a cabo agresivas operaciones de búsqueda y exterminio, diseñadas para erradicar la amenaza del Vietcong en las zonas rurales. El helicóptero había cobrado cada vez más importancia en estas operaciones y le proporcionó a las tropas estadounidenses una mayor flexibilidad. Estas naves podían transportar soldados detrás de las líneas enemigas y apoyar a las unidades con fuego de artillería.
El ejército estadounidense complementaba esta agresiva estrategia bombardeando Hanoi y la ruta de Ho Chi Minh, la arteria que Giap empleaba para pertrechar a sus tropas en el sur. Estos ataques provocaban un número cada vez mayor de bajas en las filas comunistas. Westmoreland también superaba en número de soldados a Giap. Su fuerza contaba con 60.000 soldados provenientes de Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Corea del Sur. El ejército de Vietnam del Sur disponía de 350.000 efectivos. Pero la principal fortaleza de Westmoreland residía en el 500.000 de soldados del ejército estadounidense. Westmoreland también disfrutaba de una total superioridad aérea al contar con naves como el Phantom F-4. Disponía de más de 3.000 helicópteros, entre ellos el formidable helicóptero de ataque Cobra. El UH-1 o Huey, el caballo de batalla de Vietnam. Y el CH-47 Chinook, una nave de transporte. En conjunto, las fuerzas de Westmoreland podían atacar con rapidez y violencia a las unidades de Giap en las áreas rurales de Vietnam del Sur. Westmoreland estaba convencido de que la victoria estaba muy cerca. De hecho, el presidente Johnson le informó a los estadounidenses a finales de 1967 que los comunistas estaban perdiendo la guerra. Buscaba disipar sus dudas y granjearse su apoyo. Lo único que querían Westmoreland y sus superiores era la oportunidad de derrotar a Giap en combate frontal. Pero estos esfuerzos resultaron infructuosos ante las imágenes de la guerra de Vietnam que la televisión mostraba a diario al público estadounidense, lo que no hacía más que acentuar el clima antibélico entre la población. Aunque creía que poco a poco estaba logrando la victoria militar, Westmoreland enfrentaba en Estados Unidos una dura batalla contra la opinión pública, un hecho del que Giap buscaba sacar provecho. Westmoreland también enfrentaba otro problema, su red de inteligencia. Incidentes poco usuales, como los ataques del Vietcong contra aldeas fortificadas y el hecho de que las unidades de Giap estaban valiéndose de tácticas inéditas, eran señales de que el jefe vietnamita estaba empleando técnicas de asalto urbano. Mientras el alto mando estadounidense negaba conocer estas actividades del enemigo, su red de inteligencia obtuvo de varios prisioneros información según la cual era muy probable que el Vietcong y el NVA lanzaran un ataque a gran escala durante la celebración del Tet o Año Nuevo Lunar vietnamita. Pero Westmoreland debía lidiar al mismo tiempo con la CIA y con la inteligencia militar estadounidense y survietnamita. Cada una de estas agencias operaban en gran medida de forma independiente. Aunque el alto mando contaba con las piezas del rompecabezas de inteligencia antes de la fecha del Tet, nunca tuvieron una idea definida de lo que tramaba Giap. La inteligencia aliada desestimó la evidencia por considerar que Giap no podía lanzar una ofensiva semejante. Westmoreland concluyó entonces que la principal amenaza podía tener lugar en las provincias situadas más al norte, próximas a la zona desmilitarizada. El general estadounidense ya había reforzado sus posiciones en esa zona con la construcción de una serie de bases fortificadas como la de Khe Sanh. A finales de enero, Westmoreland había centrado toda su atención en las zonas desmilitarizadas en el norte al tiempo que desestimaba cualquier posibilidad de ataques en el resto del país. Para Westmoreland, la abrumadora superioridad militar podía compensar los errores de inteligencia y la hostilidad de la opinión pública estadounidense. Las fuerzas de Giap se dividían en dos grupos, el ejército norvietnamita y el Vietcong. Conforme se intensificaba el conflicto, un número cada vez mayor de soldados del ejército norvietnamita realizaba la peligrosa travesía hacia el sur a través de la ruta de Ho Chi Minh para luchar al lado de sus camaradas del Vietcong. Aunque escasos de armamento pesado, los hombres de Giap estaban bien entrenados. Sus unidades especiales sabían usar la artillería, morteros e incluso los tanques que capturaban de las fuerzas aliadas.
El Viet Cong también contaba con unidades regulares especialmente entrenadas, entre las que figuraban mujeres, quienes tenían a su cargo las armas especiales como la artillería antiaérea. El Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte actuaban motivados principalmente por la propaganda comunista y por la creencia de que estaban a punto de participar en una batalla decisiva que alteraría el curso de la guerra y reunificaría Vietnam. Su exitosa ocupación de las áreas rurales se la debían en gran parte a los campesinos de las aldeas, quienes en algunos casos eran obligados a cooperar. Los hombres de Giap, conscientes de que carecían del poder de fuego de los estadounidenses, recurrían a tácticas poco ortodoxas para compensar estas deficiencias. Preferían moverse en terrenos boscosos, en especial en la jungla, terreno que conocían al dedillo y donde podían emboscar al enemigo. Para todos los guerrilleros, excepto para los veteranos que habían luchado contra los franceses, la ofensiva del Tet iba a significar, en muchos sentidos, un nuevo tipo de batalla. El Tet sería una prueba crucial en la que los combatientes tendrían que apelar a sus nuevas destrezas, como la infiltración y el combate en zonas urbanas. Giap sabía que se necesitaría de valentía, dedicación y sacrificio para alcanzar el objetivo, pero estaba seguro de que sus tropas no lo defraudarían. Las fuerzas estadounidenses de Westmoreland en Vietnam poseían las armas más modernas para la época. Sin embargo, la gran mayoría de los soldados estadounidenses eran jóvenes conscriptos de 18 y 19 años. Si bien llevaban a cabo satisfactoriamente operaciones militares convencionales, muchos conocían muy poco del ambiente en el que combatían. Solían pensar que todos los vietnamitas eran potenciales miembros del Viet Cong, lo que les hizo ganarse la hostilidad de muchos survietnamitas. El sistema de rotación planteaba un grave problema para el ejército estadounidense. Según este sistema, los soldados llegaban a Vietnam como individuos y no como parte de una unidad específica. Cada soldado rendía servicio durante un periodo de 12 meses, lo que significaba que era constante el flujo de soldados dentro de las unidades. Como consecuencia, era difícil que los oficiales, suboficiales y soldados formaran unidades cohesionadas. Para muchos oficiales, Vietnam no era más que la oportunidad para ascender en sus carreras. A esta práctica se le denominó trampolín. Muchos soldados pasaban menos tiempo del que les correspondía en acción antes de convertirse en oficiales. Los soldados también eran conscientes del creciente rechazo de la opinión pública estadounidense hacia la guerra, lo que trajo como consecuencia que muchos soldados se sintieran cada vez más desilusionados. La influencia estadounidense se extendía a todos los sectores del ejército de Vietnam del Sur. 12,000 instructores estadounidenses entrenaban a los soldados survietnamitas. Pero la mayoría de las unidades del ejército survietnamita contaban con recursos limitados y con armas y equipos de comunicación obsoletos. Las excepciones eran las unidades élites survietnamitas. Y los batallones de paracaidistas. Pero en general, la moral no era muy alta entre las tropas survietnamitas, afectadas además por la extendida corrupción entre sus oficiales. Peor aún, el trato brutal al que los soldados survietnamitas sometían a los prisioneros de guerra y a sus compatriotas sospechosos de actividades comunistas les había granjeado el odio de la población. A diferencia de los soldados de Giap, las fuerzas aliadas en Vietnam se sentían cada vez más desmotivadas. Hacia finales de enero de 1968, Westmoreland estaba convencido de que Giap estaba a punto de lanzar una ofensiva.
pero Giap era el único que sabía dónde y cuándo tendría lugar el verdadero combate. La base estadounidense de Khe Sanh era importante por su proximidad a la principal vía de suministros de los guerrilleros comunistas, ruta de Ho Chi Minh. La base de Khe Sanh también se encontraba cerca de la frontera, es decir, en el punto donde Giap planeaba lanzar su ofensiva. Hacia finales de 1967, el general Westmoreland manejaba información según la cual 2 divisiones del ejército norvietnamita se habían trasladado hasta el área de Khe Sanh. Una tercera división también se había desplegado cerca de la base. Al igual que los franceses en Dien Bien Phu, una década antes, Westmoreland veía en Khe Sanh la ocasión ideal para llevar a los norvietnamitas a una batalla convencional. El general estaba decidido a evitar que Giap sitiara la base, como le había ocurrido a los franceses. Giap había desplegado 20.000 soldados para atacar Khe Sanh, apoyado por las unidades de artillería, que podían abrir fuego desde las colinas ubicadas en la zona desmilitarizada que bordeaba la base estadounidense. Para mediados de enero de 1968, Westmoreland había reforzado la base de Khe Sanh con 6.000 infantes de marina. Washington y los medios estadounidenses, obsesionados con lo similar de la situación a la debacle de los franceses en Dien Bien Phu, creían que estaba por librarse la batalla decisiva en la guerra de Vietnam. Giap lanzó su primer ataque sobre Khe Sanh poco antes del amanecer del 21 de enero de 1968. Pese al gran número de bajas, los infantes de marina resistieron el ataque. Pero un ataque de la artillería norvietnamita causó daños en la pista de aterrizaje y destruyó el principal depósito de municiones. Los combates continuaron con ataques constantes e intensos de los grupos de asalto norvietnamitas y la enardecida resistencia de los soldados de Westmoreland. A pesar del intenso fuego enemigo, las aeronaves estadounidenses siguieron suministrando pertrechos, pero entonces empeoró el clima y se suspendieron los vuelos por completo. Los hombres de Giap rodearon la base de Khe Sanh y construyeron una red de trincheras a fin de prepararse para nuevos asaltos. También trajeron consigo una mayor cantidad de artillería para bombardear la base. La batalla por el dominio de Khe Sanh se intensificó y los infantes de marina estadounidenses pronto se vieron sumidos en una situación precaria, bombardeados constantemente y a menudo sin recibir pertrechos durante días a causa del clima. Los estadounidenses debieron resistir los persistentes ataques suicidas de los norvietnamitas. Una y otra vez, los ataques aéreos de los aviones y helicópteros estadounidenses contuvieron las arremetidas de los norvietnamitas y evitaron que estos sitiaran por completo a los infantes de marina. Westmoreland planeaba enviar refuerzos para dar un respiro a los sitiados infantes de marina, pero los eventos que estaban a punto de ocurrir en otra parte del país frustrarían sus planes. La base de Khe Sanh permaneció completamente aislada y parecía que se estaba en presencia de un nuevo Dien Bien Phu. A pesar del drama que se desarrollaba en el norte, en Vietnam del Sur estaba a punto de celebrarse la festividad del Tet. Si bien se habían extremado las medidas de seguridad para evitar toda infiltración comunista, Hanoi y el Vietcong declararon una tregua durante este periodo festivo, como lo habían hecho en los años anteriores. Pero el general de división Fred Weyand, el comandante general estadounidense en el área de Saigón, le preocupaba ciertas informaciones de inteligencia según las cuales Giap podía atacar la ciudad, por lo que solicitó que se reforzara la guarnición. De inmediato se ordenó trasladar tropas estadounidenses y norvietnamitas a la zona, pero el tiempo avanzaba implacablemente. El día antes del Tet, el general Weigand dispuso sus tropas para una situación de alerta máxima. Sin embargo, en la ciudad se respiraba un clima de calma la noche del 30 de enero.
Al tiempo que se intensificaba la batalla de Khe-Sanh, los hombres de Giap salieron de sus zonas de concentración, entre ellas los túneles de Cu Chi y el Triángulo de Hierro. Se infiltraron en las ciudades y se dirigieron a las zonas urbanas de Vietnam del Sur. Ahora guardaban la oportunidad para acometer contra sus odiados enemigos estadounidenses y survietnamitas en el momento en el que estos se encontraban con la guardia baja, el inicio de la festividad del Tet. Pero Westmoreland centraba totalmente su atención en la interminable lucha en Khe-Sanh. Giap estaba a punto de asestar su golpe maestro. Cuando los habitantes de Vietnam del Sur comenzaron a celebrar el Tet en la noche del 30 de enero de 1968, las tropas de Giap tomaron sus posiciones designadas antes de lanzar su ofensiva en todo el país. A la mañana siguiente, los soldados de Giap atacaron casi todas las aldeas y ciudades importantes en Vietnam del Sur, así como las principales bases y pistas de aterrizaje del ejército estadounidense. La ofensiva tomó completamente por sorpresa al enemigo, tal y como lo había anticipado Giap. Los aliados sofocaron rápidamente la mayoría de los ataques y repelieron con fiereza a sus ejecutores. Pero en Saigón la historia fue muy distinta. Los soldados de Giap atacaron puntos clave en la capital, entre ellos la estación de radio, el cuartel del alto mando survietnamita y la embajada de Estados Unidos. Los combates más cruentos se libraron en el área de la embajada estadounidense. $19 soldados del Vietcong se abrieron paso a través del perímetro de la embajada, donde asesinaron a 2 efectivos de la policía militar estadounidense. A partir de ese momento, se desató una sangrienta refriega. Los infantes de marina dentro de la embajada hicieron frente al grupo comando de Giap. Los estadounidenses recibieron el auxilio de una fuerza de paracaidistas que descendieron sobre la embajada desde un helicóptero. Aunque el combate era intenso, a mitad de la mañana la situación se había tornado a favor de los estadounidenses tras la muerte de los 19 soldados del Vietcong. El combate que la televisión mostró en vivo causó conmoción en el público estadounidense, estupefacto al ver que su propia embajada era campo de batalla en una guerra que, según el gobierno, ya se tenía ganada. Tomó más de 5 semanas liberar a Saigón de todos los infiltrados. Giap prosiguió sus ataques en otras ciudades importantes, en especial Hue, en el norte. Los combates en esta ciudad, que también habían comenzado el 31 de enero, se extendieron durante más de 3 semanas alrededor de la ciudadela y en el norte y el sur del río Perfume. El peso del combate recaía sobre la primera división del ejército survietnamita y parte de la primera división de infantería estadounidense. Durante el primer día de la ofensiva del Tet, el sargento Freddy González y su compañía Alfa fueron emboscados y él resultó herido. Pese a ello, el sargento se expuso al fuego enemigo para rescatar a sus camaradas heridos antes de proseguir el combate. Instantes después, González logró llegar a un lado del camino. Pese al intenso fuego enemigo, el oficial destruyó un puesto de ametralladoras del Vietcong que había mantenido a raya a sus hombres. Cuatro días después, González murió en combate. Por su noble heroísmo, se le distinguió post-mortem con la Medalla de Honor del Congreso estadounidense. Los combates en Saigón y Hue prosiguieron durante todo el mes de febrero y ambas ciudades quedaron destruidas tras el cese de los enfrentamientos. Giap se dio cuenta de que su ofensiva había cumplido su cometido y le ordenó a sus tropas replegarse para poner de nuevo en práctica sus usuales tácticas guerrilleras.
Giap mantuvo el asedio sobre Khe Sanh y no sería sino hasta abril cuando Westmoreland decidió desplegar 13.000 soldados estadounidenses y survietnamitas para obligar a Giap a replegarse. William Westmoreland podía proclamar a mediados de abril de 1968 que había obtenido una importante victoria militar sobre Vo Nguyen Giap, pero los combates habían sido brutales e intensos. Giap había perdido más de 50.000 hombres y al menos el doble de esa cantidad había sido herido o hecho prisionero. En las filas de Westmoreland habían muerto casi 4.500 hombres y había más de 16.000 heridos. El total de bajas estaba muy por debajo de lo que Giap esperaba infligir. Westmoreland creía que la guerra había llegado a su momento decisivo, pero la realidad era otra. Giap era el verdadero vencedor. Los combates dentro de la embajada estadounidense convencieron a la opinión pública de su país de que pese a lo que proclamaba el gobierno, sus tropas no estaban ganando la guerra. Los noticieros de televisión mostraron a los estadounidenses la brutal ofensiva del Tet. La desilusión en Estados Unidos se hizo cada vez más palpable conforme morían más jóvenes soldados. El movimiento en contra de la guerra creció rápidamente. Un año después, el gobierno estadounidense comenzó a retirar sus tropas de Vietnam, lo que obligaba a los survietnamitas a librar la guerra por cuenta propia. Giap había logrado su objetivo secreto. Giap siguió al mando del victorioso ejército norvietnamita. Giap vio cumplido su objetivo de un Vietnam unificado bajo bandera comunista cuando sus tropas entraron victoriosas en Saigón en 1975. Giap se retiró al poco tiempo de terminada la guerra, pero aún sigue siendo una respetada figura militar en todo el mundo. Westmoreland fue relevado de su cargo después del Tet. Su lugar lo ocupó en julio de 1968 el general Creighton Abrams. Westmoreland fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército en 1969 y con su labor sentó las bases para la reconstrucción del desmoralizado ejército estadounidense tras su retirada de Vietnam en 1973. En estos últimos años, Westmoreland ha debido defender su reputación y reconocer los méritos de sus soldados. La ofensiva del Tet representó el momento decisivo en la guerra de Vietnam. A pesar del indudable éxito militar de Westmoreland contra las fuerzas comunistas de Giap en esa batalla, Giap había logrado su cometido de demostrarle a la opinión pública estadounidense que su ejército no podía ganar la guerra de Vietnam. Con la retirada de los estadounidenses, Giap sabía que la victoria era inevitable. Para Westmoreland, el Tet resultó ser una irónica derrota en medio de la victoria. Para Giap, por el contrario, fue un definitivo y decisivo choque de guerreros.